Muy buenas noches, mis estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente a esta subclase. Gracias por estar aquí en sintonía, que podamos compartir. Vamos a adelantar la clase de hoy. Vamos a tratar sobre la protección de domicilio en los dos sentidos, lo que en otro hora podríamos llamar uno que la protección positiva y la protección negativa. Y lo podemos encontrar en el artículo 82 y en el artículo 177 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. En el artículo 82 eh, podríamos hablar de la protección del domicilio de carácter positivo y el 177 de carácter negativo. Ello en relación a la manera de protección, a la forma en que se ejerce la perturbación como tal. Habíamos hablado en clases anteriores de las perturbaciones frente a lo que tiene que ver la posesión, tenencia y servidumbre. En este momento vamos a hablar obviamente frente al tema del domicilio. Del domicilio, obviamente, que es el lugar donde de acuerdo al Código Civil, se ejerce, bien sea, si no estoy mal, aquí lo tengo por acá, donde se desarrollan todas las actividades. Hay domicilios obviamente de carácter eminentemente residencial y domicilios de carácter comercial. Pienso personalmente que como quiera que la norma no hace una distinción frente a que el domicilio sea residencial o comercial, se debe proteger cualquiera de los dos que se hallen perturbados. Desde luego en el entendido, obviamente, que en él se estén desarrollando cualquiera de las dos actividades. El artículo 82 nos refiere, para devolver un momentico aquí a esa protección, por favor alguien que me lo lea. Artículo 82. El derecho a la protección del domicilio. Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente podrá acudir al inspector de policía para iniciar querella mediante el ejercicio de las acciones de protección por el procedimiento señalado en este código. La protección del domicilio es una medida de efecto inmediato cuya única finalidad es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre los derechos en controversia y las indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera lugar. Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo garantizará el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser reportada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción del inmueble. Y ahí se vuelve un problema. Impresionante. Porque es que si uno analiza lo que pretende la norma, pues prácticamente es resolver desde lo jurídico el estado del domicilio. Porque no solamente resuelve lo material, sino lo jurídico, según lo que dice el parágrafo. Pero vamos a analizarlo uno a uno. Una a una las partes. Vamos a ir con despacio. Dice que cuando alguien considera que ha sido perturbado, considere que ha sido perturbado o que se le ha alterado ilegalmente, que el derecho que está usando en el domicilio, que uno podría pensar entonces, puede ser el propietario, puede ser el tenedor,
puede ser el poseedor, por parte de un tercero. Entonces, uno dice, bueno, y entonces no estaríamos también en el artículo 77, numeral primero. Y la respuesta es que no. Aquí hay una diferenciación clara, y es que desde luego, de acuerdo a lo que está en el artículo 76 y 77 del Código Civil, obviamente es hablando residencia, de residencia. Y cuando miramos para el artículo 77 es muy general y uno podría entender que es obviamente todo lo que tiene que ver con el predio en sí. Entonces, en el artículo 82 vamos más a lo íntimo, a la intimidad en donde desarrolla sus acciones. Es el lugar donde se desarrolla el individuo como tal. Entonces, desde esa perspectiva, el artículo 82, a mi juicio, va más a proteger a los tenedores en sí. Podría uno pensar al poseedor o al propietario, eh, pero que no tenía la posesión material en el momento y alguien se le ingresó a la casa de manera violenta. eh, y el otro caso, que es el artículo 177, que es cuando es de carácter voluntario. Pero vámonos nuevamente a este que estamos analizando. En este del artículo 82, entonces, el solo considerar que he sido perturbado ya da lugar a que se inicie la acción. Oiga, solamente será considerar esa consideración, ¿a qué título? O sea, ¿cómo hago yo para...? Porque uno puede considerar que es perturbado de muchas maneras. ¿Cómo podría irrumpir el vecino a mi intimidad, a mi interior y perturbar mi domicilio? Podría ser de muchísimas maneras, ¿sí? Podría ser de muchísimas maneras. Pero pienso personalmente que lo que va aquí, o lo que protege aquí, es en realidad esa acción de parte de mía como residente frente a la acción de ese tercero por extraerme de allí, por no permitirme gozar. Y por eso vuelvo y repito, a mi juicio va más direccionada al tenedor. Y sucede muy a menudo, por ejemplo, en los asuntos de arrendatarios, donde se les cambian las guardas, las chapas, para que no ingrese, porque no ha pagado. Podríase pensar cuando le cortan los servicios por parte del propietario para que se aburra. Podríase pensar por parte del administrador del edificio que ordena no permitirle parquear, entrar el carrito del mercado. A mi juicio es más direccionado a eso. Porque vuelvo y repito, pueden haber muchas formas de perturbación. El vecino que pone la música a todo taco me perturba, pero para eso está el artículo 33. El vecino que taladra, el vecino que hace eh, arreglos y me daña, para eso está el artículo 77, numeral segundo. Aquí, a mi juicio, sí se necesita
la violencia o la acción ilegal por parte de ese tercero para impedir o para perturbar o para alterar el ejercicio del derecho de gozar el domicilio, bien sea de carácter residencial y, a mi juicio, también el comercial. Puede pensar allá entonces que se atrasó en el arriendo del local y entonces le cambiaron los candados para que no abra. Decirle al celador que no le permita usar el ascensor, qué sé yo, en una oficina, en un edificio de oficinas, por ejemplo. En ese orden de ideas, vuelvo y repito, considero que ahí se podría ver entonces esa alteración. Y desde luego es una alteración de manera ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque está usando la fuerza, se está ejerciendo las propias razones. O sea, habría también además un abuso arbitrario de las propias razones por parte de ese tercero en contra de este. Pero tiene un problema impresionante la norma porque es que dice que la protección es de efecto inmediato, o sea que cuando le ponen la queja, la querella al inspector tiene que arrancar corriendo para allá. Grave. Yo no sé si es que el inspector, pues, el legislador piensa que es que el inspector está allá, aquí no pasa nada, mirando a ver qué pasa, pintándose las uñas o qué, la verdad. En fin, no hablemos más del legislador porque hasta me enoja. Pero es una realidad. El, la acción inmediata debería estar en cabeza no del inspector de policía, sino del que tiene la facultad de proceso inmediato, que sería el agente de policía o el comandante de estación. Porque tenemos un inconveniente. Dice que la protección es inmediata, pero dice que se debe iniciar mediante querella bajo el procedimiento. Leamos nuevamente el encabezado del artículo 82, creo que así más o menos dice, ¿verdad, Sí, Carolina? señor. O sea, El derecho a la protección del domicilio. no Quien puede se ser por encuentra, otro procedimiento. sí, ¿lo leo? Sí, nuevamente. Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de policía para iniciar la querella mediante el ejercicio de la acción de protección por el Sí. procedimiento señalado en este código. ¿Y cuál es el La procedimiento protección, señalado? Es el proceso verbal artículo abreviado. 223. No hay otro. La No hay. protección del domicilio es una medida de efecto inmediato, cuya Hasta ahí. única finalidad. Sí, Tranquila, doctora, hasta ahí. Pero lo que vale. quiere decir es que no hay otro proceso. Hubiera dicho, venga, vamos a hacer un procedimiento especial. No hay otro. Proceso verbal abreviado. Presenta la queja y entonces la misma norma dice que usted en los primeros 5 días cita la audiencia. ¿Cita audiencia para cuándo? Pues para cuando tenga agenda o no. Entonces, tema muy complicado. Porque entonces miren lo siguiente. Por eso es que la gente a veces coge otros caminos. No he podido pagar, estoy atrasado en el arriendo, entonces el propietario del bien no me permite el ingreso y entonces yo por dónde me voy. Mis corotos, ¿qué hago? Entonces donde el inspector de policía presento la querella y obviamente el inspector pues, no tiene espacio, sino para muy cerquita, para el sábado, si trabaja el sábado. Estamos hablando de hoy, que hoy presentaron la queja y para muy cerquita para el sábado. De aquí al sábado, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo?
el tema es muy complejo, que es diferente al caso del artículo 177, que por favor lo leemos. Artículo 77. 1177. Perturbar, alterar, No, interrumpir la protección. 177, Ah, 177. 177. 77. El 177. Expulsión de domicilio. Consiste en expulsar del domicilio por solicitud de su morador, poseedor o tenedor, a quien reside en el mismo en contra de su voluntad y que haya ingresado bajo su consentimiento, haya permanecido gratuitamente y no tenga derecho legítimo de permanencia en él. O sea, hay una expulsión de domicilio. Y, ahí lo malo es que la expulsión de domicilio dice, o sea, lo malo en sentido figurado es que la expulsión de domicilio dice las características de ese proceder y dice, obviamente, cómo fue el ingreso de la persona. Mire que el ingreso fue voluntario. Yo lo invité. Yo lo invité al primo, al familiar, lo invité, que es, y aquí unos días mientras consigue trabajo. Y a los 3 meses ni ha conseguido, ni nada. Porque allí hay unos requisitos especiales del 177 y tenemos un gran problema. Creo que lo hablamos cuando estuvimos en el seminario de Derecho Procesal Policivo, cuando estuvimos hablando de las medidas correctivas, que si usted revisa el artículo 82, no dice cuál es la medida correctiva. ¿Qué dice? Garantizar el statu quo. Yo no entendería el statu quo, ¿será que vuelva otra vez las cosas al estado anterior? ¿Y cuál sería el estado anterior en este caso el 82? Que le estoy diciendo, cortaron los servicios, le cambiaron la chapa, no le dejaron ingresar al inmueble. Pues que le vuelvan otra vez a poner los servicios, que lo vuelvan a dejar ingresar, que le vuelvan a poner la chapa que estaba antes, o que le den la llave de la nueva chapa. Pero es que en el 177 sí es claro en decir expulsar, sacar de allí. Entonces, ahí es donde encuentran la gran diferencia. Algunos autores advierten que, bueno, recordemos que aquí no se ha escrito mucho del tema. Un autor advierte que la expulsión de domicilio es para el artículo 82, que también se puede aplicar al artículo 82. En lo personal, me aparto de esa postura, por cuanto que es muy claro el 82 en decir que se garantiza el statu quo. Obviamente, si en el statu quo es que el propietario tomó posesión de manera ilegal de ese bien del arrendatario, fue y le sacó todos los chiros, los puso ahí en la acera para él ingresar porque está atrasado en el arriendo, un ejemplo, pues desde luego, entonces sí, el statu quo va direccionado a expulsarlo a él porque ingresó ilegalmente y entrar nuevamente al arrendatario, porque también dice que de todas maneras eh, eh, se, se garantiza el statu quo físico y también el jurídico, o sea que en el jurídico quiere decir que no va a decir que se cancela o se termina el contrato, sino pues el contrato se mantiene porque quien va a resolver el contrato a la final, ¿quién va a ser? Es el juez. Entonces es simplemente decir a un propietario, mire, usted está haciendo una vía de hecho, vuelva las cosas al estado anterior y se necesita resolver un problema porque el señor no le pagó nada, vaya a la jurisdicción ordinaria. Porque el tema policío es de protección a quien tenga en realidad la posesión o quien esté disfrutando del domicilio. Y con una problemática mayor, a mi juicio, y es el tema de
reportar a la Oficina de Instrumentos Públicos. Personalmente, Carlos Mario Medellín Cáceres no encuentra objeto del tema. Diferente fuese en el artículo 77, numeral primero. De hecho, cuando usted analiza el artículo 79, que lo vamos a ver más adelante, se advierte de esa situación que se debe informar a la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero en este caso de perturbación, en este caso de protección domiciliaria, no le veo la razón. Y cuando uno analiza los anales del Congreso, no hay una explicación del tema. Esta parte pasó muy... no hubo mucha discusión del tema y en la exposición de motivos tampoco se habla de ello. Entonces es de interpretación completa. Tema bastante complejo porque nos da, no nos da luces, sino que antes lo que hace es que nos genera una confusión, doctora Carolina. Perdón, doctor. O sea que, pues, a lo que entiendo, no sé si esté equivocada. Uno, como inspector de policía, pues, hace lo del statu quo de lo que dice, pues, ahí como remendando, ¿no? O que abra la puerta, o que le quite, o que le entregue las llaves, o que lo deje pasar y que le ponga los servicios. Pero esa medida de registro de instrumentos públicos, esa no la envío. Pero es No, que tampoco no sé es que no le cómo envío, es que le enviarla, digo, ¿cuál es el porque objeto? cuando uno va, es que cuando uno va también al registro, pues a preguntar que si se la van a registrar o eso, pues el mismo registrador empieza como a mirar que solamente hacen la otra clase de registros, Por eso, que y no, ese, no ¿cuál es se el ve objeto? que porque las medidas que se registran es para que no haya compraventa del inmueble y que eso no se, pues Eso no limita el dominio. no limita el dominio. Claro. Entonces, que no la registran. Por eso, usted lo que debe es reportarla. Lo que no le veo es el objeto para qué. Porque la norma dice, usted deberá reportarla a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Hasta ahí llega usted. ¿Sí? Pero lo que me refiero es que no hay un objeto. Claro, no hay una explicación. Para mí, ese es uno de los artículos más confusos de la norma. ¿Sí? No hay una verdadera claridad de la intencionalidad per se de la norma. O sea, en el encabezado, bien, uno podría pensar, listo, vamos a proteger al que se encuentre domiciliado, listo, pero ya empieza a confundirse, a volverse confuso cuando dice, el efecto es inmediato. ¿El efecto de qué? De la presentación de la querella, de la actuación, de la decisión. Uno lo podría entender que es de la decisión. O sea, cuando el inspector de policía toma la decisión, es una decisión que no tendría, o sea, teniendo recursos, debería cumplirse en el efecto devolutivo, no en el suspensivo. Ello entendiendo lo que habla el artículo 79. Pero la verdad no es muy entendible. Diferente a la expulsión de domicilio, que si revisamos en el artículo 206, numeral quinto, la expulsión de domicilio dice que es una medida correctiva de única instancia. Desde luego, entonces, si es de única instancia, pues su efecto es inmediato, ¿cierto? Por eso, este autor también nos habla del tema, dice, no, entonces, aquí la única vía es la expulsión de domicilio, pero vuelvo y repito, será la expulsión de domicilio solamente cuando
ocurra ese hecho de penetración, de ocupación, pero en los demás asuntos en donde se pueda perturbar, porque pues, la norma dice como considere, o sea, que considere cómo se puede considerar perturbado o alterado el domicilio, entonces es que se puede actuar. No sé si me hago entender pues en la postura. La norma empieza un tanto clara, pero después se vuelve muy confusa. Y no hay ningún otro artículo que permita generar claridad. Si lo miramos por el 177, pues nos apartamos en realidad de una situación, porque el artículo 77 prácticamente se convierte en otra situación muy diferente a la que se plantea en el artículo 82. Y el efecto de la decisión, entonces, sería una excepción, o sea, la decisión sería el statu quo. Y el statu quo y esa decisión sería de efecto inmediato, contrariando lo dispuesto en el artículo 223, numeral cuarto, y que por ello debería ser una excepción, pero que no se encuentra como excepción. No sé si me hago entender. Ángela. Doctor, una pregunta. ¿Puede suceder, por ejemplo, en el tema de protección al domicilio? En las fincas se da mucho que la persona le permite vivir a alguien ahí, pues, para que le cuide. em, y pues ya ha llegado el caso en que ya no quieran tener más a esa persona, ¿puede pasar eso de protección al domicilio? Y No, en el caso, por ejemplo, cuando esa persona siembra sin permiso del dueño de esa finca, ahí pues no sé, de pronto en esos casos, cómo se manejaría ese tema? pero es que no cabe por ningún lado en la protección de domicilio. O sea, Así le haya tiene, permitido vivir es en la finca para que la cuide por, simplemente y ya no quiera. hay una contraprestación, hay un comodato. Eso genera hasta una demanda laboral. A veces los que Por cuidan eso, Sí, demandan. exacto, pero puede ser una acción, o sea, una acción civil de comodato, o sea, eso es un contrato. O sea, a quien tendría que proteger al que está allá, que lo han ubicado y lo van a expulsar, no al sí. propietario que lo llevó. O sea, ahí no se daría protección al domicilio. O sea, si el propietario le dice, yo necesito que me proteja el domicilio por cuanto que le permití a Julanito entrar allá y ya no se quiere ir. No, no cabe. No cabe ni por el 82 ni por el 177. Toca una pregunta. Ahí ya habría como digamos que, no sé, Una como un contrato restitución de realidad. bienes. No, no, es otra cosa, menos derecho policivo, menos acción policiva. Ah, ok, Le ok, toca como una ¿Sí? restitución de inmueble. Ya le tocaría, sí, porque a mi juicio, si fue gratuito y demás, hay un comodato, entonces le toca hacer el procesito, ¿sí? Para dar por terminado el contrato de comodato y la restitución. ¿Sí? Eso es otro tema completo. Si el otro está haciendo cultivos sin permiso, estaríamos en el artículo 77, numeral primero, pero no en el sí. 82. Ujú. No en el Ok, 82. sí. Okay. Vamos primero Kelly y después Juan Carlos. No, buenas noches. En este caso, por ejemplo, si la persona se fue de la casa, no sé, le salió un trabajo en el exterior, lleva 6 meses que no va a la vivienda y resulta que volvió y hay una persona viviendo allá, se hizo amigo de los vecinos, entonces él dice que él es el propietario, pues el propietario no, el tenedor, pues poseedor de ese bien. Ahí el propietario puede actuar con la protección del domicilio. Por ningún lado, no le veo.
No le veo más fácil, podía pensar si es propietario por 77 numeral primero. Si no dejo pasar los 4, Si no dejo pasar los 4 meses, eso es. Y si ya los dejó pasar ahí el propietario, ¿cómo hace para sacar la persona? a Toca jurisdicción por ordinaria. jurisdicción ordinaria. Ordinaria. Por aquí, por inspección de policía, no es Ya, para ya, resolver el caso. bueno, gracias, doc. Juan Carlos. ¿Sí fue Juan Carlos? Totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste respecto del comodato, que hay que recurrir a la jurisdicción ordinaria, que es más propia la jurisdicción ordinaria que resuelva el contrato de comodato y ordene la restitución que por proceso policivo. Sí, muchachos, recordemos, yo entiendo a los inspectores de policía que quisieran resolver muchas situaciones, pero recordemos que no todo lo puede resolver el inspector de policía, para eso obviamente hay jurisdicción. Que uno entiende que esas situaciones generan inconvivencia, sí, pero entonces puede generar otros conflictos de convivencia que se pueden resolver por otros comportamientos contra la convivencia, pero no por esta vía. Esta vía de protección, tanto de los bienes y del domicilio como tal, es una vía especial de policía, que es lo que la Corte siempre ha denominado como la vía o policiva civil o civil policiva o jurisdiccional de policía. Eso lo ha hecho la Corte desde hace tantísimos años. Entonces, y tantísimos años es por cuanto que estamos tratando de este tema desde 1903, con la ley 57, de protección de predios agrarios, y después la ley 200 de 1970, y de ahí para adelante, imagínense en las demás normas que han aparecido, el decreto 785, por ejemplo, también del 93, si no estoy mal. Bueno, pero en sí el tema de la protección del domicilio como tal, como está planteado en este artículo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, vuelvo y repito, va a esa perturbación cuando se tiene en posesión, cuando yo estoy disfrutando y gozando del domicilio. Si yo lo abandoné, me fui, pues yo no estoy disfrutando y gozando del domicilio. Entonces la protección no se puede ir por esa vía. Es otra acción Doc, completamente diferente. Soraya. gracias, Doc. Qué pena, es que tengo un caso parecido al que comentó la compañera, pero en este caso la persona no se fue 6 meses, sino que vive viajando de Bogotá a Villavicencio. Es un caso que me comentó una amiga en Bogotá, pero entonces quedé yo con la duda porque pues yo le contesté, pero quedé con duda. Resulta que Bueno, es una eso es pareja otra de cosa, no es que lo esposos. abandonó, sino que van y vienen, dejan la casa por unos Sí, días, están 15 días en pero Villavicencio, 15 días en no, Bogotá. pero ahí no fue un tercero, resulta que es el esposo. El esposo llegó y le cambió a la señora y la señora ahora ya no puede entrar a la casa. Entonces, ¿qué hizo? Ella violó la chapa de la puerta y cuando fue a entrar a la habitación también, ahí ya encontró otra persona viviendo. Resulta que el esposo le arrendó a otro inquilino. Pues obviamente se nota, según me contó el caso, se nota que robar la casa, ¿sí? Pero entonces, ahí se podría solicitar un amparo a domicilio, De parte de ella, digamos, por sí. el tercero, de parte de ella, ¿cierto? Porque es que ella sale y viaja a Villavicencio, se queda una semana, y en una de esos viajes, cuando llegó, pasó lo que le comento, pero ahí sí podría un amparo a domicilio en contra del tercero al que le alquiló, ¿cierto? No en contra del Ahí el, tercero, sino en contra del esposo que fue el que alquiló, ni el otro no. o en contra de los dos, pero o sea que el señor tiene que vivir ahí mientras tanto, Es que, porque si le firmó un contrato de arriendo, entonces él va a pero exigir que el él, esposo se lo respete. imagínate, es que antes al que hay que proteger es a ese otro, tercero, no a ella. Ya Pero tendría, preciso le arrendó la habitación de ella. ah, por eso, pero entonces es contra el otro. Es contra el otro, y mire que entonces se sale de las manos de la jurisdicción policiva. Ah, ya no es policío. Se sale de las manos de la jurisdicción policiva. Ah, ok, doc. Tema bastante complejo. Sí, pero Pobrecilla. entonces no se puede, por ningún lado se puede amparo policivo. No, ella sí podría solicitar el amparo policivo. Lo que pasa es que no se le podría cumplir el amparo policivo,
no se podría ejercer contra el otro la expulsión porque el otro es un tercero. No se podría materializar la decisión. Vaina. O sea, la decisión sí se Listo. puede dar. Obviamente, la inspección de policía podrá decir si hay una perturbación al domicilio, ¿en cabeza de quién? Pues del esposo que fue el que alquiló. Sí. ¿Sí? Y ya con eso ella Listo. podrá hacer las acciones jurisdiccionales correspondientes porque ya hubo una protección, pero materializar la protección ya sería otro tema completamente diferente. Porque a quien se va a expulsar sería un tercero. Listo, doc. Muchas gracias. Yadira. Doctor, respecto a lo que está diciendo la compañera, ahí no daría lugar a una perturbación a la posesión del artículo 77, numeral 1, la señora que viaja a Bogotá cada 15 días le perturbaron su bien inmueble, ¿no podría por ese Pero lado? pero no el tercero, es que al tercero le alquilaron. Sí, no al No, tercero. al tercero Al no, esposo. al esposo. Pero al esposo le podría caber el 82. El domicilio, perturbación a la posesión, no, porque es que él también es poseedor de ese predio. Él Eso está es por el ejerciendo la domicilio. posesión. Es por el domicilio. Más que la posesión. Doctor, qué pena. Yo podría preguntar algo, es que creo que me perdí un poquito de la clase, no he entendido muy bien el artículo 81, donde interviene la No, policía. ese no lo hemos hablado. Ese lo No, hablamos perdón. otro día. Bueno, sí, que entré un Tranquila, poquito tarde de clase. Gracias, tranquila. doctor. Estamos en el 82 y en el 177. Gracias, doctor. De pronto mañana hablamos del 80 y el 81 y al final hablamos del procedimiento con el 79. ¿Ok? Listo. Entonces, volviendo otra vez al caso, en el artículo 177, es claro el tema frente a que hay una voluntariedad de que ese ingrese. Mire el asunto tan interesante y podemos coger el ejemplo que nos decía la doctora Suraya ahorita. En el caso de ella es que el esposo viola las chapas y ingresa un tercero a donde está domiciliada la esposa. O sea, hay una clara alteración y de manera ilegal del domicilio de la señora. Por eso hay que tener muy en cuenta los verbos rectores. La actuación que hizo el señor es una verdadera alteración del domicilio y una alteración además ilegal. Por esa razón podría acudir al inspector de policía. ¿Cuál es el problema allí? La pata que le nace al cojo, como decía mi papá, es que metieron a un tercero. ¿Sí? A un tercero. Si él hubiese sido el que iba, no, es que yo ya no le dejo entrar a ella acá y le cierro las chapas y no le dejo. Fácil, se termina el proceso, el statu quo y vuelve otra vez, se le ordena a él que le deje ingresar. Pero es que aquí ya le entregaron a otro la posesión del domicilio de ella, de la partecita de ella. Me imagino que ya estaban separados, cada uno vivía en su habitación, quién sabe cómo sería el rollo, en fin. Y entonces hay esta situación. Pasa mucho en los casos de las herencias yacentes con los hermanos. A veces ocurre ello. Entonces, aquí, como quiera que a mi juicio es el domicilio, porque ella en realidad estaba ocupando, estaba ejerciendo actividad donde desarrollaba sus actividades de manera personal. Es posible el artículo 82. Cuando estamos frente al artículo 77 es el ejemplo que siempre pongo, ¿cierto? Al amigo que le digo, hermano, usted está muy varado, venga para la casa, le doy posada. Y dice el artículo 177, leamos el 177, que ahí están los 4 requisitos, leamos.
¿Dónde está mi lectora del día? ¿Dónde está mi lectora? 1.77. Expulsión de domicilio, doctor. ¿Sí? Consiste en expulsar del domicilio por solicitud de su morador, poseedor o tenedor. Oiga, ingresó por solicitud, o sea, lo permitió ingresar. A quien reside en el mismo en contra de su voluntad sea, y que haya ingresado bajo su consentimiento. Mire la situación. Gratuita. Mire la situación. Yo lo dejo ingresar, pero yo también resido ahí. Lo que planteaba, creo que la otra, no me acuerdo cuál la otra compañera, ay, es que lo dejó vivir en esa casa para que cuide la casa. Ahí ya no hay ni 82 ni 177. Ni 82 ni 177. En el 177 yo resido aquí como propietario, como poseedor, como tenedor. Y permito que ingrese a mi casa. Que ingrese de manera gratuita. Le digo que se vaya y ya no se quiere ir. Y además, a quien le dije que viniera, no tiene derechos sobre esta casa o no tiene derechos sobre el bien donde yo estoy. Mire que son unos presupuestos jurídicos muy especiales que se tienen que cumplir para que así se pueda ejercer la expulsión de domicilio. ¿A qué te refieres cuando dices que no tenga derecho? O sea, no puede ser, por ejemplo, madre e hijo. No puede ser Como una madre, herencia. no puede ser una herencia adyacente, no Ok. pueden ser esposos. O sea, es a un externo, un extraño. Puede ser a mi hermano, pero está en mi propiedad, no es una herencia adyacente. Problema que a veces pasa no, que es que se murió mi papá y entonces mi hermano mayor se quedó con la casa. Entonces ya después le dijo al hermanito, no, venga de para acá unos días y el hermanito no se quiere ir. Y entonces le va a pedir que la expulsión de domicilio. No se puede porque es que ese hermanito también tiene parte ahí, la herencia no está liquidada, no se ha hecho la sucesión, entonces también él tiene derecho. No se podría entonces hacer la expulsión de domicilio. Que es que están separados de hecho. La casa está a nombre de ella, pero no han liquidado sociedad conyugal. Yo necesito que me la expulse. No se puede expulsar. Entonces, no se puede tener derechos. Por eso, los presupuestos del artículo 177 son muy claros. Y ahí está la medida correctiva y está el comportamiento mismo. Porque usted revisa todos los comportamientos contrarios a la convivencia del código y en ningún comportamiento dice que la medida correctiva es expulsión de domicilio. No la encuentro. Que podría haber estado en el artículo 82. Pero la norma que dice, en el artículo 82, no en todos los casos. Por eso pienso que la norma lo que dice es statu quo. Ojo, y un statu quo físico y también jurídico. Y también jurídico. Se mantienen las cosas tal y como están. Si el contrato de arrendamiento existía, existe el contrato de arrendamiento. El inspector no está dando por terminado, ni lo está renovando, ni nada. La situación queda igual. Yadira. Doctor, me salta una duda, de pronto para el caso donde dicen que el esposo arrendó la habitación a un tercero donde la señora tenía su domicilio, ella no podría en un evento solicitar ante la personería una conciliación extrajudicial a ver si de pronto ese tercero le entregara el inmueble. ¿Podría Claro, hacerlo? sí, incluso con el mismo inspector de policía. Es posible que se llegue a una mediación policiva, artículo 233 y Gracias, doctor. 234.
Gracias. Doc, Claro. una pregunta pues que siempre me asaltó. Bueno, hay un proceso que pues ya hace como unos 2 años se falló, pero yo siempre quedé como con ese tema ahí como sin sabor porque pues yo en primera instancia, bueno, el caso era que un señor le compró, hizo una compraventa a un hijo, a un señor que era el hijo de los propietarios. O No sea, entiendo. A ver, bájamela más despacio. unos señores ya de edad tenían un hijo. Y Ujú. ese hijo era como tramposo porque fue y vendió la casa Miércoles, a o un sea, vendió señor. la casa, mató a los papás, o sea, se cobró la herencia antes de que murieran. Exacto. Pero él fue y le consiguió las firmas a la señora y todo, y la señora se las firmó y todo. Y fueron, hicieron la venta. Entonces, yo no sé cómo haría el tipo, pero sacó a los papás por un tiempo determinado de la casa y el señor pues le entregó la casa y todo, y él llegó y le cambió las guardas, y le pusieron un letrero de arriendo. Cuando ya llegaron los señores, encontraron que le habían cambiado las guardas, pues ellos como que abrieron común y corriente, llamaron a un cerrajero, abrieron las puertas y entraron a la casa de ellos, porque les vendió la casa completa, o sea, equipada y todo. Cuando el comprador llegó, pues los vio a los señores, a los ancianos ahí viviendo. Entonces, él empezó la querella por perturbación a la posesión, pero todavía había un restante por pagar de esa compraventa. Entonces, Sí, yo pues le di como la razón a ese comprador que fue de buena fe y que tenía pues en su momento la posesión, aunque llegaron después los señores porque mostraron los procesos de compraventa. Al pasarlo a segunda instancia, la segunda instancia dijo no, porque el titular era la señora, pero pues es un fraude en el contrato de compraventa, y dejaron los señores ahí, o sea, los ancianos. O sea, le resguardó la posesión a los, a los, a los, a los papás del muchacho. Pues yo creo que lo hizo como por, no sé, en la segunda instancia. Pero legalmente ahí quien tenía la posesión, en, el que ya había en, comprado sí, o los viejitos, en derecho hay que proteger al que ha comprado, que ha comprado y tenía la posesión material en ese momento. ¿cierto? Sí, Pues así los pero señores fueran ancianos, pero pues lo que pasa es que quizás lo que pretendió entonces fue salvaguardar de ahí para que ellos hicieran la acción, porque es que la segunda instancia ni el inspector ni el alcalde podría determinar que ese documento es falso. Pues estos eran como los argumentos que se daban ahí, que hasta que no pero fuera ante la fiscalía, la inspección de servicios. eso tiene que ser ante la Fiscalía de la Nación. Pero Pero bueno, doctor, habría que ver cuánto tiempo llevaron los viejitos, qué tanto tiempo duraron los viejitos por fuera, porque 6 si meses, daban 8, ¿cuánto? 6 meses. Ay, sí, ya habían perdido, claro, es que mire el tema, es que el tema tienes es razón. bastante complejo. Y el hijo Ángel, se perdió. Nunca, o sea, el claro, hijo está perdido, el hijo no aparece por ningún lado. qué belleza de hijo. Pero bueno, Pero a mí siempre, pues yo tampoco me opuse pues, ni nada a la decisión, porque a mí también me daba como moralmente, pues los dos pero señores ya, recuerda que el inspector de policía no puede oponerse a la segunda instancia. no, pues ahí sí ya lo que fue, pero sí se notó que era como por la edad de los señores. Sí, para protegerles, pero en realidad eh, no hay jurídicamente posibilidad de que se hiciera. Pero bueno, se hizo la alcaldada y nadie ha reclamado. Que hagan un reivindicatorio. Por eso, se hicieron la alcaldada y nadie reclamó, entonces. Pero la decisión del inspector fue bien porque ya ellos no tenían la posesión. Ah, bueno, sí, esa era mi duda, porque pues yo pues favorecía al comprador, pero al otro lado pues los señores y yo pues siempre decía sí tenía la razón o no tenía la razón. Okay. Ángela,
Doctor, una pregunta. Cuando, por ejemplo, alguien da a guardar cosas, eh, alguien le permite, bueno, sí, yo le guardo en esta piecita herramienta o muebles o lo que sea a esa persona y esa persona se va y pues el dueño, el propietario requiere de esa habitación donde le permitió que guardara esas cosas, ahí podría también configurarse de pronto una protección al domicilio. ¿De parte de quién? ¿Del señor? ¿Del Sí, propietario? Para el sí. propietario no, porque es que él permitió el ingreso. Pero si él necesita el espacio por X o Y que haya vendido o lo que sea, Pero y la persona que guardó, policivamente no, no hay, ahí no no hay se forma. podría hacer, no No, hay es que forma. no se configura la perturbación por ninguna parte. Recuerde que es que la perturbación, ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor, sí. Mire, o sea, ahí está la diferenciación. O ahí están los dos asuntos, perturbación y ocupación. En la ocupación hay un despojo total o parcial del bien. Hay apoderamiento o aprehensión en forma clandestina o arbitraria. Artículo 77, numeral primero. En la perturbación lo que existe es una limitación al uso, goce y disfrute del bien. No se priva del goce, uso, cuidado del bien, simplemente se limita. Que muchas perturbaciones, toda perturbación no es una ocupación, pero todas las ocupaciones sí son perturbaciones. No sé si les queda claro así. Toda perturbación no es una ocupación, pero toda ocupación sí es una perturbación. Doctor, pero para este caso, así haya habido una voluntad de dejarlo, o sea, estar ahí sin ninguna contraprestación, o sea, que deje las cosas ahí sin ninguna contraprestación. Existe existe un contrato civil de comodato. ¿Se acuerda la perturbación? Contrato de depósito gratuito. Ahí es de depósito. Sí, porque no lo está usando, no hay comodato, sino no lo está usufructuando, perdón. Simplemente lo está ocupando. O sea, es de depósito. Gracias, doctor Juan Carlos. Ahí no hay perturbación, por ningún lado. Doctor, eso es muy parecido a la que sucede mucho y ha sido un embeleco que todavía no es claro cómo se resuelve. Cuando alguien deja un carro viejo en un parqueadero y no vuelve a aparecer. Ahí no hay perturbación. Tampoco. Un contrato de depósito. Porque cuando Y qué lío ingresó, tan bravo. él ingresó por voluntad del otro. Ahí no estoy mal porque yo no manejo mucho el comercial, pero por allá en el derecho comercial creo que de una figura en la cual se permite apropiarse de las maletas, de esas cosas y venderlas. Y venta en pública se basta. Pero derecho de retención es que se llama, ¿cierto? Pero Y tiene venta que en pasar. pública subasta, pero eso todavía no hay. Había en Medellín una cosa llamada bolsa. Pero tiene que autorizarlo un juez y no estoy mal. O sea, Sí. tiene que ir donde el juzgado a decir que lo va a solicitar. Y lo mismo que cuando uno va a pagarle a un empleado que no quiere recibir la plata. Señor juez, autoríceme, consignarle a su juzgado. Chao. Así lo que pasa es que no, porque no, vuelvo y repito, no manejo el comercial, pero si mal no recuerdo, así me lo enseñaron en la universidad, pues hace tantísimos años, que se ejerce ese derecho de retención. Sí, doctor, es así. Se solicita al juez que le permita apoderarse de los bienes y venderlos en pública subasta para poder con esos dineros pues pagarse lo que quedó en arriendo en ese depósito. Pero eso nada que ver con policivo, doctora. ¿Quién es la que me estaba preguntando? Qué pena. Ángela, doctor. Ok, Yadira había levantado la mano.
Sí, doctor, tengo una pregunta. Es que acá en mi municipio hay un ciudadano que colocó una serie de carros viejos sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la zona como de vía. Y además de que daba la presentación, está ocupando el espacio pues público de vía. Ahí, doctor, aplicaría el artículo 77 Yo pienso que sí. y ahí quién instauraría, digamos, la querella, Pues, porque es una vía ahora, departamental. ujú. Pero Sí, está sobre señor. la vía, sobre la vía, No, no está sobre la vía, sino sobre, ¿cómo se llama esa área de zona de vía? Creo que es que se llama, la parámetro la zona de vía. retiro. Sí, sobre eso. Y además que se ve feo, es riesgoso. Mire, si miramos el artículo Zona de derecho de 70, vía. sí, si Sí, miramos es que De pronto, ahí no tocaría el 92 en establecimientos de comercio, numeral 10, propiciar ocupación indebida del espacio público. no, porque es en una no, porque no es carretera, un establecimiento de comercio. no es esta, o sea, digamos, queda una finca, la casa del señor queda al fondo y en la parte de arriba de la finca, que es como plano, yo no sé si es que compra carros para chatarra o qué, pero tiene un reguero ahí de vehículos sobre esa área de la vía y ya pues hay personas que le dicen a uno que eso ahí se ve mal, que queda peligroso. ¿Cuál sería Pero el mire, procedimiento pues, iniciar proceso verbal abreviado por de artículo oficio? 77 terminado. A mi juicio, ya usted le han informado. Sí, Con eso señor. podría iniciar. Ah, bueno. ¿Del 77 numeral primero? No, Sí, no, no, 77 no. numeral primero, claro que sí, es una ocupación ilegal. Sí, Y recordemos pero que cuando vimos esa clase, hablamos de que son bienes públicos, es espacio público. a ese sí no tiene caducidad, ahí no miramos No los hay 4 meses. caducidad, ahí no, hay, no se midan los 4 meses. Ah, listo, doctor, gracias. Muy gentil. Eh, Y Carol, el 5, Carol, Sí, doctor, buenas noches y buenas noches para todos los compañeros. Es que justamente, pues haciendo Villavicencio, ¿no? alusión, Yopal, mi compañera es la que, Sonia es de Villavicencio. Yo estoy en Yopal, Casanare. Ok. Doctor, es que pues justamente la mayoría de nuestros casos son por perturbación a la posesión, que los que pues tenemos en estos casos, porque en algunos predios ya adquiridos resulta que los propietarios, los antiguos propietarios, alegan que nosotros les perturbamos la posesión por la adquisición de estas franjas. Y tenemos justamente lo que decía nuestra compañera, que la franja de retiro obligatoria de, pues, por norma, bien sea decreto 2770 o ley 1228 del 2008, no está inscrita en los folios de matrícula y no reconocen o no respetan justamente los 30 metros que están pues hoy en día vigentes. En ese orden de ideas hemos tenido casos puntuales en donde los corregidores y los inspectores efectivamente tienen esa teoría y para que pues para nosotros salvaguardar estas áreas deben, pues argumentan que deben estar inscritas en el folio de matrícula. Sin embargo, el solo hecho de que la norma lo enuncie y las haya No declarado es de, porque es una ficción legal, o sea, hay una necesidad de registro. pues tenemos esa discusión jurídica en algunos de los despachos de los inspectores de policía, porque realmente nos han rechazado las querellas, nos la rechazan alegando que no estamos legitimados en la causa por activa y también argumentan que en virtud de la 1228 es la oficina jurídica de la administración municipal la que debe iniciar el proceso policivo, proceso verbal abreviado, en el entendido que la misma norma obliga a que sean los alcaldes los encargados de estas fajas de retiro. Razón por la cual nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos oficiado a la Petición oficina a los jurídica alcaldes, sí. para que desde la oficina jurídica, allegando nosotros pruebas, pues en este caso se anexan planos, se anexan registros de las consultas geoportal, se anexan visitas, registros fotográficos y todo el tema de la trazabilidad de Google Earth para poder probarle a la administración que esa ocupación sobre esa franja después del 2008, tipo 2009, 2012 no existía y que fue después de entrar en vigencia esta norma
sí es. Sin embargo, ¿por qué comparto esto? Porque pues sé y conozco que pues aquí hay muchos funcionarios públicos y en ese orden de ideas pues nuestra herramienta ha sido oficiar a Procuraduría para que Procuraduría pues en este caso sea quien nos ayude y coadyude desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Específicamente, lo que le comentaba es una señora le vendió a su hijo su predio de 5.000 metros cuadrados. En este predio de 5.000 metros cuadrados tiene faja de retiro obligatorio de decreto 2770, son 15 metros. De los 15 metros nosotros compramos 185 metros,67 para la Agencia Nacional y la señora está alegando la posesión sobre esos 185 metros. No hay forma Primero, de que jamás la posea. Pues imagínese, doctor, que para nosotros y para yo sé que todos mis compañeros de clases es supremamente transparente esta situación porque el folio ya está a favor del Estado, pero hemos tenido una situación terrible porque el abogado pues efectivamente presentó testigos, pidió un informe técnico, pidió una inspección ocular al predio, también pidió que se decretara un informe directamente de la administración y hemos estado en este desgaste, vamos a construir un puente peatonal y ya uno queda sin herramientas jurídicas porque hasta la Procuraduría, vuelvo y digo, hemos tenido que oficiar para poder iniciar esta obra. Y ahora al corregidor le salió la maravillosa idea de pedir un informe a planeación sobre la faja de retiro. Entonces realmente, pues nosotros lo pedimos por artículo 77, numeral 1, numeral 5, porque nosotros ya somos titulares y pues en este caso nos está impidiendo el ingreso, el uso, disfrute y posesión del bien inmueble. Entonces, pues doctor, nosotros es como el tema del desgaste y quería corroborar si existe o qué adicional puedo hacer para poder darle celeridad a mi proceso. No, aquí me dice no Procuraduría y a mi juicio podrías pensar también en acciones penales, acciones disciplinarias. Pero son con Procuraduría. La única. Y a bueno, con Procuraduría es otro tema, pero pues igual lo pasé con derecho de petición a la Procuraduría para poder contar los días y en caso de que no, pues tutelarla. Sí. Listo, doc. Gracias. Quería compartirle también esta experiencia. Diría yo que en el caso de los testimonios no sería una prueba pertinente porque el no hay testimonio pertinencia en ninguna de las pruebas. De ninguna de las pruebas porque no se puede acreditar la posesión y la prueba resultaría inútil e impertinente, no pertinente. Sí, por eso podríase pensar en lo personal, en una acción penal. Pero bueno, eso ya es un tema que tienen que analizarlo muy bien en la... Yo creo que de pronto por la tutela sería más porque se están violando los principios de celeridad y... No, pero pueden haber otras cosas también, o sea, uno entiende porque hay bastantes situaciones y es una franja de tierra que vale un poco de plata y bueno, yo lo digo porque es que también lo hemos vivido aquí en la vía Puerto Berrío, la ampliación de la vía Medellín-Puerto Berrío. Ha sido una cosa loca también. Entonces, es una situación, creo que es muy constante sobre las vías. Y no hubo, no sé, ahí no hay forma de solicitar la entrega directa por parte del juzgado porque no hubo expropiación. Entonces, ahí no hay forma de actuar jurisdiccionalmente. ¿O sí hubo expropiación? No hubo expropiación. No hay forma de solicitar al juez. No, y cuando nosotros llegamos con la maquinaria, la señora nos saca con machete. Es peligrosa. Nos corre a piedra, a la misma policía. O sea, es que realmente ha estado complejo el tema ahí con la señora. Pero pues igual sale la orden de policía y pues a través de la autoridad tocará ejecutarla como sea, porque el puente sí se hace o se hace. Toca hacer, pero es que el tema también puede ser, a veces es malo hablar mal de los colegas, pero es que a veces los colegas entorpecen algunas situaciones, quizás buscando una
condición económica mejor, pero que en realidad puede ser en un contrasentido para ellos posteriormente. Y el caso es muy interesante porque parece ser una crónica de algo anunciado. Esa situación se va a presentar mucho en Medellín cuando algún día se haga realidad, El cuando metro. revivan el tren, porque si te pones a pensar, la ruta del tren desde Caldas, desde muy atrás, está totalmente invadida. ¿Y cómo van a hacer hoy en día que de cuando en cuando revive el fantasma que van a volver al tren a Antioquia? Y uno se pregunta, ¿cómo si alrededor de la vía hay bases que están pavimentadas y hay casas construidas sobre la antigua vía del tren? Sí, y lo que pasa es que la ley Tocaima no cabe en todas partes. Entonces, y más, hasta donde sé, en Amaga ya arrancaron. En la inspección de policía ya arrancaron con los procesos por artículo 77 y en Caldas por creo que hay un barrio que llama La Carrilera y no estoy mal, o una vereda, algo así, en Caldas, que ya también van a empezar o empezaron los procesos. Doctor, tengo una pregunta. Es que en este momento hay un problema donde una persona está haciendo una construcción cerca como al río. Entonces, pues ya informaron y aparte de que haya infracción urbanística, pareciera ser se está construyendo sobre la franja del río. ¿Su merced tiene con certeza la norma o decreto que diga cuánto es la franja de ronda del río? No la tengo, pero eso lo tiene que decir planeación municipal. Además que Gracias. dependiendo la clase de fuente hídrica, pueden haber unas distancias. Además que las corporaciones autónomas regionales pueden generar también unas distancias especiales, si es en zona urbana, si en zona rural, si es zona de expansión y demás. Gracias, doctor. Okay. En ¿Qué los, decían? en Que los era esquemas 30 de metros. ordenamiento, en los esquemas de ordenamiento territorial o en los planes de ordenamiento, Debe estar efectivamente claro. está claro cuál es la zona de protección hídrica. Hay ríos que tienen hasta 200 y 300 metros desde el Gracias. espejo de las aguas. Entonces es súper importante siempre mirar los esquemas de ordenamiento, los planes de ordenamiento de cada uno de los municipios. Sí, y ya para efectos de la construcción como tal, en el evento en que se le vaya a otorgar licencia de construcción, se miran otras situaciones. Lo digo porque, por ejemplo, en el municipio de Carmen de Iguaral, donde estamos aportando o apoyando desde la empresa a una constructora, obviamente la Corporación Autónoma Regional permitió no intervención, obviamente no construir, no recuerdo en este momento cómo es que llama, pero cerca a la orilla del río lo que se va a hacer o lo que se aprobó fue hacer una alameda, o sea, un corredor para que, como es una unidad residencial que va a quedar con quebradita por dentro, entonces va a tener una alameda porque no se puede intervenir sobre la fuente hídrica. Pero entonces fue la Corporación Autónoma la que lo permitió. Estos son temas muy interesantes que se van dando. Pero en términos, para resumirlo, la clase de hoy, que es el tema de la protección al domicilio, lo que busca la norma de policía en esta perspectiva es proteger el uso, gozo y disfrute de ese derecho del domicilio, sea el propietario, sea el poseedor, sea el tenedor, que uno entendería que en mayor medida es una protección a un tenedor que puede ser perturbado por el propietario en algunos casos y en otras situaciones por comuneros. Y pues esta diferenciación entre la ocupación y la perturbación, y que siempre podemos decir que una ocupación es una verdadera perturbación, pero que no todas las perturbaciones son ocupaciones. ¿Estamos quedando claros, muchachos? Bien. Creo que ya vamos por terminar la clase del día de hoy.
Doctor, dos cositas antes de que terminemos. Para complementar lo que la compañera nos pregunta, es sobre la protección hídrica de los 30 metros, es el decreto 2811-1974. Y, sí, el de parques naturales y reservas naturales. Sí, y pues, decreto 2811-1974, se lo trabajamos mucho aquí porque tenemos muchas fuentes hídricas, entonces es pan diario para mí. Y yo tenía una pregunta específica, y pues digamos que saliendo un poquito, con gusto, colega. Compartiendo, digamos, general, nosotros hemos tenido algunos procesos por restitución de predios, pues son de uso público, como baldíos y bueno, entre otros, en donde necesariamente tenemos que, en virtud de lo que establece la norma, la ley de infraestructura, realizar un pago y una compensación que se llama. No, Doc, ese es un pago por mejoras, es un contrato compraventa de mejoras, no aplica la indemnización en estos casos. Pero la situación es la siguiente. Ustedes hacen indemnización, compensación y compra. En este caso únicamente es compra, sí, Okay. porque en algunos casos pues no aplica la indemnización ni la compensación. Así que la compensación es para los que están en actividades económicas y demás. Sí, señor. Así es. En este caso es un predio baldío en donde por avalúo pues tenemos que pagar unas mejoras y la gente pues ya salió la orden de policía en primera instancia, efectivamente pues muy juiciosa nuestra inspectora del municipio de Monterrey nos dio la razón, emitió su fallo, muy diligente ella, pues efectivamente el abogado por su buena gestión y por sus honorarios interpuso los recursos, pero en este momento las personas no quieren recibir los dineros. Mi pregunta va a que si existe la posibilidad, porque pues realmente no conozco, de que a través de las inspecciones de policía esos dineros se les pueda entregar, consignar. No es posible. Tocaría solicitar un proceso, sí. ¿Debemos iniciar un proceso? ¿Pago por consignación? Para eso de pago por consignación, sí, señora. Listo, muchas gracias. Okay. Patricia Enríquez. Nelly. Doctor, buenas noches. El caso mío es el siguiente. Es una herencia, los herederos ya se repartieron sus predios, división material de los predios, pero a una de las herederas le tocó en donde está una vivienda, una casa, y esa casa está ocupada por un señor, hace varios años. El señor manifiesta que los papás de ellos por la casa del señor, esa vivienda. Él dice que él no se sale. Ahí no hay acción policiva por ningún lado. La heredera dice que necesita su predio. No hay acción policiva por ningún lado. Porque la señora me inició una querella de policía por perturbación a la posesión, que porque el señor le estaba perturbando, y el señor dice, es que yo de ahí no me salgo porque esa casa me la regalaron los papás de ellos, y me la regalaron, y fuera de eso el señor tiene una discapacidad, o sea, el señor no es como bien. No es por eso, mira. Entonces, el tema es que ella nunca ha tenido la posesión. Hubo una repartición y le tocó esa parte, pero la posesión material nunca la ha tenido. Quien ha tenido la posesión material es el otro. Entonces, policivamente no tiene ninguna acción la señora. Ay, ok, muchas gracias, doctor. Le toca un reivindicatorio. Listo. Juan Carlos. No, yo quería dar un especial agradecimiento a vos y a los demás colegas. No se imaginan lo enriquecedor que es analizar la norma a la luz de la casuística. De verdad que sí es donde uno le encuentra toda la dinámica y lo contextualiza. Muchísimas gracias a usted y a los demás compañeros por sus aportes, de verdad que sí. Gracias. Bien, mis estimados, entonces nos vemos mañana, Dios mediante, para que analicemos ese artículo 81 que les da tan duro a los miembros de la Policía Nacional y que ustedes podrán conocer en segunda instancia. Una feliz noche para todos, de nuevo mil gracias. Buenas